¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas tardes. Ya es 14 de mayo, hoy es jueves 14 de mayo del 2026. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión en vivo. Somos la 4T Noticias. Espero que estén pasando un excelente día. Y bueno, pues vamos a ir platicándoles más adelante los temas que vamos a tener el día de hoy. Ahorita tenemos, como de costumbre, temas nacionales y algunos internacionales de lo que está ocurriendo tanto en México como en otros países del mundo. Así que quédense con nosotros, quédense para que se informen, para que comenten, para que analicen la problemática de lo que está ocurriendo en México y el mundo. Así que vamos más adelante a decirles los temas que que van a formar parte de esta transmisión. Mientras tanto, pues vamos saludando a los que se están ya conectando con nosotros, a José Luis Nuño, bienvenido, Salvador Valencia, también un saludo muy cordial, también a María Virginia, bienvenida, un saludo, Santiago Salazar, un saludote a todos ustedes, Rubén Santamaría, bienvenido también, Patricia Rea, 645, bienvenida amiga, mi queridísimo amigo José Miranda, como siempre muy puntual, saludos José, hasta allá, hasta Estados Unidos, donde te encuentras seguramente. Buenas tardes para ti. Eulogio Alvarado, bienvenido, buenas tardes también, bienvenido, gracias por unirte. También Santiago, un saludo y gracias también por estar con nosotros. Buenísimas tardes a todos ustedes que están llegando a esta transmisión en vivo. También saludamos a Paz Pablo 112, bienvenido José Luis, gracias mi querido José Luis. Dice que es un espectador habitual, mi querido José Luis Nuño. Qué bueno, nos da mucho gusto tenerte aquí. Y ojalá ya te hayas suscrito al canal de YouTube, nuestro canal hermano de YouTube. Si no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas, que te des una vuelta por allá en nuestro canal y te suscribas. También a Juana Luna, la saludamos. Juana Luna, bienvenida amiga. Una buena tarde para ti. Valente Guardio, bienvenido también. También saludamos a Ángel 37128, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Dijins Kakakis, Kisakis o Kikakis, qué nombrecito. Un saludo, como quiera, no se puede decir tu nombre, amigo. También saludamos al burro, buenas tardes también. El sueco 06, bienvenido, buenas tardes también. Saludamos a Norma Toribio, bienvenida, gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Y qué bueno que te encuentras bien y aquí estás en esta tarde con nosotros. También saludamos a Arturo Romero Vidales, bienvenido Arturo Romero, saludos, gracias por unirte aquí a esta transmisión como invitado. Espero que te quedes con estos temas que vamos a estar tocando, van a estar muy interesantes. También saludamos al Soñador, gracias por estar con nosotros. También a Papi Gatito, un saludo a ambos, un saludo cordial. Qué bueno que estén con nosotros, que estén aquí participando en esta transmisión en vivo en este día jueves, ya pequeño fin de semana, casi cerca del fin de semana. Mi querida Mariluz, saludos, gracias, bienvenida mi querida amiga Mariluz, buenas tardes por estar, un saludo, mucho gusto de que estés con nosotros. También saludamos a José Magaña, bienvenido a esta transmisión, buenas tardes también a ti, qué bueno que están llegando con nosotros, bienvenidos todos los que siguen conectando, los saludamos, les damos las gracias y les recordamos que pues nos pueden apoyar, darnos tap en la pantalla para cosechar esos likes, esos corazones, y también pues que les recomendamos que pues compartan este en vivo, compartan con otros amigos, con otros contactos aquí en TikTok este en vivo para que más gente se entere de lo que está ocurriendo en México y el mundo. Saludamos a Caramelo, saludos. A Ali Azalde, bienvenidos ambos, un saludote también. Y les recuerdo, como lo dije hace un momento, si no me escucharon, saludamos a Aurelio Telles, gracias, bienvenido mi querido amigo desde Estados Unidos, gracias, un saludo hasta allá. Les recordamos, como dije hace un ratito, que es importante que nos apoyen en la suscripción del YouTube, porque necesitamos llegar a la meta de suscriptores. Ojalá nos apoyen por allá y se den una vuelta para elevar el número de suscriptores y llegar precisamente a esa meta. Zacatecano, bienvenido, buenas tardes. Isaís Alvarenga, también a User del 1092, buenas tardes a los tres. Buenas tardes a Mars 543, bienvenido también, gracias por estar. No sé si sea Marcela o Mar, no alcanzo a ver la imagen, o Marcelo, pero bueno, bienvenido también y gracias. Y ojalá nos
se queden aquí con nosotros y también compartan este en vivo y se den una vuelta por el YouTube para suscribirse. Mi querida Maripaz, amiga Maripaz, saludos, gracias por unirte, un saludote, gracias, buenas tardes. ¿Quién más está por aquí? Chino Reyes, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes para ti también. Igual que a todos los demás, los saludamos con mucho cariño, con mucho gusto, que nos estén acompañando esta transmisión como todos los días. A Josema 20.1, saludos, gracias por estar aquí, un saludote, gracias, bienvenido también. Un saludo hasta donde quiera que nos estén viendo, desde cualquier lugar que nos estén escuchando y viendo en esta transmisión en vivo, cualquier rincón de la hermosa República Mexicana y, en dado caso, también del fuera de México, de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Asia, en fin, donde quiera que nos estén viendo, pues conéctense, repórtense y gracias por estar con nosotros. Un saludote y un abrazo hasta donde quiera que nos estén acompañando, nos estén viendo en esta transmisión, en donde va a haber temas muy interesantes. Tenemos por ahí 6 temas, espero que nos dé tiempo para todos. Por ahí van a quedar, yo creo que 2 pendientes o 3 pendientes para el próximo lunes. No creo que nos dé tiempo, preparamos mucho material porque ayer no pudimos transmitir, pero bueno, pues ya se nos quedó pendiente, así que vamos a continuar en la siguiente hora del próximo lunes con más información. Claudia M, también saludos, gracias por estar aquí. También saludamos a Morales Santiago, a Jesús Alfredo, gracias por estar con nosotros. Josema 21, ya eres una estrella emergente, que bueno, nos da mucho gusto en este en vivo. Ojalá tú y todos los demás se conecten, se suscriban al canal de YouTube. También René Wolf, saludos. Osvaldo Yáñez, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a esta transmisión. Qué bueno que los tenemos por aquí y se están conectando a esta transmisión. Bueno, ya les va. Gracias por los likes, mi querida Claudia M. Gracias por esos fabulosos likes. Bueno, vamos a dar los temas, vamos a darles, perdón que está moviendo la cámara, los temas en resumen que vamos a tocar el día de hoy. Ahí les van mis queridos amigos. Raúl Chamorro, saludos. Bueno, vamos a hablar primero del extraño accidente. Pasó en estos días, el día ayer antier me parece, un sospechoso accidente en una refinería de Pemex. No es la primera vez. Vamos a hablar un poquito de eso y un análisis de la situación precisamente relacionado con este incendio en una refinería mexicana. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también del besamanos panista Ayuso. No se pierdan este tema porque es el que le da título a este en vivo y la verdad que es patético la corrupción y la sumisión de los panistas a los extranjeros. Y no hay mejor ejemplo que lo que les voy a presentar, así que no se lo pierdan porque la gobernadora del estado de Aguascalientes hizo algo, aparte de la corrupción, que les voy a dar datos duros de la corrupción que ella ha estado llevando a cabo en su estado de Aguascalientes. No solo eso, sino que hizo algo de lo más lamentable, de lo más abyecto que pueda existir con respecto a esta visita de la señora Díaz Ayuso. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, quédense porque la verdad el tema está muy bueno, es muy interesante y muy vergonzoso, muy vergonzoso. Nada más para que se den una idea, y es bien claro que a qué nivel llegan los panistas, a qué nivel llega la derecha mexicana de abyección, de sumisión con los extranjeros, particularmente con los españoles. Es de verdad detestable, es ridículo que se llegue a esos niveles de miseria humana y de falta de respeto a nuestro propio país. En fin, vamos a hablar de ese tema porque sí es muy importante y es el principal tema del que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar ya en temas internacionales de que Irán dio la sorpresa e hizo algo inusitado, aparte que ha estado atacando a bases militares, ya lo saben ustedes, de Estados Unidos, ha estado defendiéndose muy fuerte contra Israel y contra los barcos de gringos que pretenden afectar el cierre del estrecho de Hormuz, cerrar el cierre, lo cual es bastante estúpido, pero bueno, pues dio otra campanada, digamos, Irán, en donde hizo algo que pues no había hecho, y entonces ahora sí se le está poniendo difícil a todos los aliados de Estados Unidos y al mismo Estados Unidos. Vamos a decirles de qué se trata esta sorpresa que dio Irán con un aliado
contra un aliado de Estados Unidos en la zona de Medio Oriente. No se vayan porque vamos a platicar ese tema también. Vamos a hablar también de quién se mete con el fuerte. Cuando digo que quién se mete con el fuerte es una cosa interesante porque pues parece indicar que de tanto estar echando las campanas al vuelo, criticando a Irán, hablando de que Irán ya merito tenía la bomba o las armas nucleares listas, pues parece ser que Irán ya va a terminar dándoles la razón. Pero no porque lo haya hecho desde antes, hace 30 años que lo dijo Netanyahu, sino porque pues no le van a dejar otro remedio a Irán. Es evidente que ya pues Irán va a tener que hacer lo que amenazaron hace 30 años, porque no veo otra manera de defenderse de los ataques de Israel y de Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos, sino precisamente haciéndose el fuerte. Y no hay mejor manera de defenderse del orangután naranja y de los sionistas que haciéndose fuerte, y fuerte militarmente. Y eso es lo que parece que está muy claro para los iraníes, y espero que sea parece que es una lección para el mundo. Pero bueno, vamos a ver. Es otro tema que vamos a hablar. Vamos a hablar también de que Trump, ya lo decíamos desde la vez pasada, se quedó pendiente este tema, el tema de que Trump estableció el día de la victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, o lo que él llama la victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ya saben ustedes que pues se las gasta de que ellos, gracias a ellos y al desembarco en Normandía y toda esta cuestión publicitaria de Hollywood, de todas las películas y todas las series que se han hecho sobre la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, pues ahora ya le están copiando a Rusia. Saludos, mi querido Sotelo, saludos hasta Estados Unidos. Ya le están copiando a la Unión Soviética, o en este caso a Rusia, que es la heredera de la Unión Soviética, porque está omitiendo un pequeño detalle Trump, que la que ganó realmente la guerra, quien ganó realmente la Segunda Guerra Mundial, fue la Unión Soviética, y a quien le toca realmente pues representar esa victoria, establecer el día de la victoria, como lo ha hecho desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial sin fallar, es precisamente Rusia como heredero de la URSS. Y bueno, pero como siempre, el orangután naranja pues salió copión, y ahora quiere él establecer ese día de la victoria para pues lanzar las campanas al vuelo. Pero ya las redes sociales han desmentido esto, han demostrado que pues la propaganda gringa ha ensalzado mucho la victoria gringa aliada en la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad pues no fue tanto así. Hay demasiada información, búsquenla ustedes en las redes, demasiada información de que verdaderamente quien ganó, y ya lo vamos a platicar un poco más a detalle adelante, quien ganó la guerra fue realmente la Unión Soviética. Y el último tema, yo creo que nos va a dar tiempo, quizás nos dé tiempo, que también nos había quedado pendiente, por cierto, es sobre Mao Zedong, ese gran líder chino, en donde hizo una proyección a futuro desde que él estaba vivo en los años 50, en 1955, y él dijo que China iba a necesitar 15 planes quinquenales para superar a los Estados Unidos. ¿Qué tanto tenía razón Mao? ¿Qué tanto tuvo razón Mao al hacer ese pronóstico prácticamente tipo Nostradamus, de que pues iba a llegar el día en que en 15 planes quinquenales, China superaría a los Estados Unidos? Quédense conmigo porque eso es muy interesante. La verdad es que parecía un profeta, Mao Zedong, y se los voy a demostrar con datos duros de lo que él prometió o proyectó o algo así, ¿no? Yo creo que son los temas que vamos a platicar, porque no me va a dar tiempo para los últimos dos. Se los voy a mencionar de una vez, quizá ya sean el lunes. La jaula dorada de Trump en Pekín. Ya saben que se reunió Donald Trump con Xi Jinping en Beijing. Y bueno, pues vamos a hablar de esto precisamente, de que pues Trump en su visita realmente muy bien recibido y todo, pero con una cachetada con guante blanco de parte del líder chino, porque en realidad pues depende mucho Estados Unidos de China y ya no tiene cómo competir. ¿Cómo llegó Trump? ¿Cómo llegó el contingente gringo? ¿Cómo fue recibido? ¿Qué fue lo que sucedió?
Bueno, vamos a hablar de esto, de la jaula dorada de Trump en Beijing. Y bueno, a ver si nos da tiempo, yo creo que hasta el lunes lo vamos a pasar. Después nos quedan otros temas que serían que tenemos nosotros bien idealizados, a países como Suiza. ¿Qué está detrás de esto, no? ¿Por qué los europeos resulta que qué bárbaro, qué bonito país, qué limpio, qué ordenado, qué silencioso, nada de basura? ¿Será que realmente ellos son tan organizados, tan avanzados en cuestión de limpieza, o hay algo detrás de esta idealización que hacemos todo el mundo sobre países como Suiza, países de Europa, en este caso particularmente Suiza? Vamos a platicar de eso, yo creo que nos da tiempo el lunes, ahorita ya no nos va a dar tiempo. Y finalmente el otro tema que ya nos va a quedar también pendiente seguramente es el de Zelensky. Un análisis de Zelensky que, pues de acuerdo a los expertos, les voy a pasar los datos, es la mayor desgracia que le pudo pasar a Ucrania, y con datos duros les voy a demostrar cómo Zelensky fue la mayor desgracia que le pudo pasar a Ucrania. Este comediante que se convirtió en presidente de manera bastante patética, bastante extraña. Bueno, amigos, pues vámonos porque los temas son bastantes y se nos va el tiempo. En principio, el extraño accidente. Bueno, fíjense que ocurrió otro accidente en refinerías, en este caso en México. Ahora, en esta ocasión, el día de antier, fue la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca. Hubo un incendio en esta refinería, no hubo ningún lesionado ni nada por el estilo, hasta donde se supo, pero pues no es la primera vez, es otro accidente que pasa en una refinería mexicana, y bueno, ahí estarán la gente de derecha diciendo, pero ya ven cómo López Obrador y cómo la 4T son horribles, y cómo es posible que se estén incendiando las refinerías. Porque bueno, ellos dirán, ya esto había ocurrido 2 veces, ocurrió ya anteriormente en la refinería Olmeca, ya ha habido 2 incendios en la refinería Olmeca. En una ocasión realmente hubo un fallecido, hasta donde yo sé, en Paraíso, Tabasco. Y entonces, claro, la derecha está desatada, y obviamente con esto de Salina Cruz realmente pues debe estar desquiciada, criticando a la 4T, criticando las refinerías, criticando el mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo extraño es que también está pasando esto en todo el mundo. No es una cuestión de México exclusivamente, y no es una maroma chaira lo que les estoy diciendo, sino que sí hay datos que demuestran que casualmente ahora, desde que inició la guerra entre Estados Unidos, o la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, empezó a haber en todo el mundo pues siniestros, incendios en refinerías, particularmente en refinerías empezó a haber incendios, no como resultado de ataques aéreos, ni de drones, ni nada, como la zona del Golfo Pérsico, sino por accidentes, entre comillas, incluso fuera de esa zona. Ha habido en Rusia, ha habido en Estados Unidos. De hecho, el mismo día que hace 2 días que hubo ese accidente, ese incendio en Salina Cruz, en la refinería de Salina Cruz, hubo un incendio en una refinería de Estados Unidos. Entonces, no es algo aislado, no es algo que se haya presentado en la misma medida a lo largo del tiempo, sino que casualmente, desde que empezó la invasión, los ataques de Estados Unidos a Israel contra Irán, se empezó a intensificar el número de casos de incendios, de accidentes en diferentes refinerías a lo largo y ancho de todo el mundo. También una en la India, en fin, hay muchos casos, y ha habido incendios en diferentes refinerías en diferentes lugares del mundo, y no tiene ninguna explicación, porque la tasa de incendios se intensificó de una manera exponencial casualmente desde que empezó esa guerra, y no antes. Díganme mal pensado, pero no hay coincidencias en esto. No creo, nunca existen las coincidencias. Todo indica, y esta es mi teoría, pero bueno, ya seguramente la gente que no coincida con la izquierda o no coincida con nosotros tendrá su manera de pensar y diferirá de mi punto de vista, pero todo indica que se trata de un plan internacional para manipular el mercado de petróleo y alterar
de esta forma, con estos incendios en refinerías, los precios del crudo, con la finalidad precisamente de especular sobre el precio, manipular el precio en los mercados internacionales y de esa forma obtener ganancias muy considerables por el hecho de que con estos incendios se eleve el precio del petróleo y con eso se está especulando. Mi querido Abraham, bienvenido, gracias por el corazón. Estos especuladores han estado haciendo eso. De hecho, hay pruebas muy concretas en cuanto a que cuando empezó la guerra desatada Estados Unidos contra Irán, cada fin de semana, ya ven que la bolsa de valores no abren los fines de semana, bueno, cada viernes o durante el fin de semana había un anuncio de Donald Trump en un sentido y al finalizar el fin de semana, cuando la bolsa de valores, antes de que abriera la bolsa de valores los lunes, había una expresión de Donald Trump en el sentido opuesto de lo que había dicho el viernes o el sábado. ¿Cuál es el propósito de esto? Manipular los mercados para poder hacer que los especuladores que tienen propiedades en Halliburton, en compañías que dependen o que tienen que ver con el petróleo, especulen con el precio del crudo y de esa forma obtengan ganancias increíbles. Por eso es que Trump ha estado haciendo esto. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen con esto que está ocurriendo, con esta especulación que ha estado desatando la Casa Blanca o Donald Trump para poder hacer que los ricos más ricos, que tienen propiedades, que tienen intereses petroleros, que ganan con esta especulación y que han estado haciendo durante todo el tiempo que lleva esta guerra, ¿ustedes creen que no son capaces de alterar el mercado del petróleo por medio de incendios provocados, de ataques terroristas que causen incendios en diferentes refinerías de diferentes partes del mundo e incluso del mismo Estados Unidos? Acuérdense de las Torres Gemelas, y ahí se los dejo al costo. También ocurrió algo parecido. Con el ataque a las Torres Gemelas, hubo gente relacionada con George W. Bush que supo casualmente lo de los ataques justo antes de que ocurrieran, y en las Torres Gemelas no había ningún dirigente de las grandes empresas de la bolsa, de las grandes empresas tecnológicas, de la gente de altos niveles empresariales, no estaban en las Torres Gemelas cuando ocurrió el ataque. Ellos lo supieron y se salieron antes. Los que estaban en las torres realmente eran gente, miles y miles de gentes fallecieron en esos ataques a las Torres Gemelas, pero casualmente no se perdieron ejecutivos, no fallecieron ejecutivos. Mi querida Zoila Jarochita, saludos, buenas tardes, amiga. Bueno, se los dejo al costo porque, este extraño accidente tiene visos de ser una campaña, un plan internacional para alterar los precios del petróleo. Esa es mi teoría, a ver qué les parece a ustedes. Bueno, vámonos porque me estoy tardando mucho. El tema principal del día de hoy es el besamanos panista a Díaz Ayuso. ¿Y por qué le digo el besamanos? No es simbólico, no es una cuestión de rendirle pleitesía a esta señora madrileña. No es algo simbólico, es algo literal. El besamanos panista a Díaz Ayuso. Ahí les va. La sumisión y la corrupción asquerosa, vergonzosa de la gobernadora de Aguascalientes a la señora Díaz Ayuso. ¿Sabían ustedes que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, recibió con grandes honores a Díaz Ayuso? Seguramente sí, yo me imagino que sí lo supieron. Pero yo creo que hay algo que no supieron, probablemente, que fue tanto así los grandes honores que le dio la gobernadora a la señora Díaz Ayuso, que al saludarla le besó la mano. Le besó la mano para saludar a la señora Díaz Ayuso, la señora gobernadora de Aguascalientes.
como si fuese la reina Leticia, pero claro, la señora Díaz Ayuso no es la reina Leticia, pero aunque lo fuera, o sea, independiente de que fuera el rey Carlos III de Inglaterra, del Reino Unido, o la reina Leticia, o Felipe VII, ¿por qué algún mexicano, mexicana, político o no político, le besaría la mano a un miembro de la realeza de cualquier país del mundo? ¿Por qué? Nosotros no tenemos por qué hacer eso, sobre todo si se trata de un mexicano que tiene un encargo político, que tiene una gubernatura, que tiene una presidencia municipal, que tiene la presidencia de México. ¿Cómo es posible que le bese la mano a una miembro de otro país, sea quien sea o no sea de la realeza? Digo, no se justifica, es abyecto, es insultante, es de verdad, en serio, vergonzoso, es patético, es ridículo, de veras es estúpido. O sea, bueno, ya no tengo, ya se me acabaron los sinónimos. Y ahora, aparte, los escándalos de corrupción de Tere Jiménez, ahí les va. Número 1, en el municipio de Aguascalientes pagó luminarias LED a 13,400 pesos cada una, 13,400 pesos cada una de las luminarias. ¿Saben cuánto cuesta cada luminaria en el mercado? 4,000 pesos. Por lo tanto, eso representó un sobrecosto para Aguascalientes de 600 millones de pesos. ¿A dónde se fueron, señora? Se los embolsó, seguramente. Ese contrato que hizo fue con socios que tenían vínculos directos con dirigentes del PAN. Así que negocio redondo entre la familia panista, paniaguada, fascistoide. Ahí ganaron, como siempre lo hacen, de una manera extra corrupta. Número 2, apenas vamos al número 1, fíjense. Número 2, acto número 2 de corrupción de la señora Tere Jiménez. Se firmó un contrato de 20,000 millones para un parque solar que debería estar funcionando desde el año 2020 y que nunca lo hizo, nunca funcionó. Nunca lo hizo, lo que además comprometió las finanzas del municipio de Aguascalientes durante 30 años. 30 años se comprometieron las finanzas nada más por ese pequeñísimo detallito de este parque solar que, igual que la barda de Calderón, de la refinería de Calderón Fantasma, nunca se concretó, pero sí se gastaron de la lana, o más bien se la embolsaron. Número 3, acto de corrupción número 3. Entre el año 2018 y el año 2020, el Congreso de Aguascalientes pagó 140 millones de pesos a empresas fantasma investigadas por presunto lavado de dinero. Ya son 3 actos clarísimos, contundentes, comprobados de corrupción de la señora Tere Jiménez. Seguramente ya va a estar bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscalía General de la República, en fin, ahorita tiene fuero, pero pues ya veremos después. Entonces, es evidente, se trata de otra política corrupta, por lo que a Díaz Ayuso y a Tere Jiménez, Dios las crea, y pues ellas se juntan, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos con el siguiente tema, amigos. Fíjense que Irán, ya a nivel internacional, vamos con los temas internacionales. Irán dio la sorpresa e invadió a Kuwait. ¿Cómo? Dirán ustedes, ¿por qué? Bueno, esto ocurrió mientras Donald Trump visitaba China. Donald Trump estaba visitando China, muy entretenido. Dice, pues vamos a hablar con Xi Jinping, vamos a demostrarle el poder norteamericano, que no nos va a dejar mal, les vamos a demostrar que nosotros somos los poderosos. Y mientras eso estaba pasando, ahorita ya después les voy a decir cómo le fue a Donald Trump, pero bueno, a ver si me da tiempo. Pero mientras Trump estaba en China, visitando China, el primer ataque terrestre, Irán hizo el primer ataque terrestre a una isla en la que se ubica una base de Estados Unidos en Kuwait. En el territorio de Kuwait, ya saben ustedes que al principiar estos ataques de Estados Unidos en contra de Irán, Irán atacó bases militares con drones, con misiles, bases militares de Estados Unidos en diferentes partes del Golfo Pérsico, en diferentes países, en Kuwait, en Omán,
en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, etcétera. Bueno, en Irak. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Dirán ustedes, si ya los atacó, ¿no? Al principio atacó casi más de la mitad de las bases militares fueron atacadas por Irán. No, la diferencia es que fue una invasión terrestre. Fue la primera invasión terrestre de Irán a territorio de uno de estos países. Por tierra lo atacaron. O sea, no fue un ataque aéreo con misiles o con drones, no. Se metieron al territorio de esta isla de Kuwait y pues fue el primer ataque de esa forma, el ataque terrestre. El mensaje de Irán es muy claro: podemos invadir por tierra las bases militares gringas, así que aguas, también las podemos invadir por tierra. No solo destruirlas, que ya destruyeron bastante, las destruyeron por aire sin gran problema, sino que las pueden invadir y ocupar. Se trata de grupos de élite de Irán que se infiltran con una misión específica. Es decir, la Guardia Revolucionaria iraní es perfectamente capaz y tiene grupos de élite que realizan este tipo de acciones, tal como lo hace la Fuerza Delta, esta Fuerza Delta de gringa. Ya saben ustedes que se meten a un país, así como lo hicieron en Venezuela, ¿no? La Fuerza Delta, que fue y capturó al presidente Nicolás Maduro, que tienen estos grupos de élite que se meten en un país y hacen una operación encubierta muy eficiente y logran un determinado objetivo. Bueno, pues Irán también tiene esto y ya lo echó a andar en Kuwait, ya lo echó a andar con este grupo de élite de la Guardia Revolucionaria iraní. Bueno, vamos al siguiente tema: ¿quién se mete con el fuerte? ¿Por qué lo digo? Bueno, el Congreso de Irán, fíjense nada más esto, el Congreso de Irán amenazó de que si Estados Unidos lo ataca de una manera desatada completamente o lo invade, ellos enriquecerán su uranio. Irán ya tiene, fíjense, ya tiene 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, que de hecho Estados Unidos tuvo algún intento de invasión para poderse apropiar de ese uranio enriquecido al 60% de esos 440 kilos, pero fue un total fracaso. Esta misión de este grupo de élite gringo fue un absoluto y total fracaso, no lo lograron. De hecho, les tiraron los helicópteros, se los destruyeron completamente y luego Estados Unidos andaba buscando al piloto perdido y fue todo un show. Bueno, entonces le queda poco, ya teniendo este uranio enriquecido al 60%, pues ya le queda menos para enriquecerlo al 90%, porque para poder fabricar bombas nucleares se necesita que el uranio esté enriquecido al 90%. Bueno, pues ya le falta enriquecerlo del 60 al 90%, que ya es relativamente más barato, más fácil y ya no es tan complicado. Entonces, esto le permitiría, les digo, fabricar las bombas nucleares, ya teniendo el 90%. Y Irán amenazó ya claramente con hacerlo. Acuérdense que la fatwa que lanzó el fallecido líder de Irán, el ayatollah Khamenei, que fue atacado y que falleció en un ataque gringo al principio, bueno, él tenía una fatwa en donde había dicho que jamás iban a utilizar con fines militares la energía nuclear. Bueno, pero ya falleció él y el Congreso democráticamente, dicen que Irán es una dictadura y es una teocracia, pues será muy teocracia, pero tiene su Congreso y el Congreso de Irán decidió pues que si es atacado, ya olvídense de la fatwa, ellos sí van a enriquecer el uranio para fabricar armas nucleares. Así que aguas. Después de 30 años en los que Israel estuvo duro y dale con la cantaleta estúpida, cínica, mentirosa, de que ya merito, ya van a tener las armas nucleares. Irán estaba a punto de tener armas nucleares, hasta ponieron una bombita como del coyote y el corrocamión. No, en serio, ¿no has visto los videos de Netanyahu hace como 30 años?
en las Naciones Unidas tenía un esquema, digamos un dibujo, en donde tenía una bombita así como la del coyote, así dibujada una bombita del coyote, en donde decía ya Irán está a punto de tener la bomba nuclear. Me da risa porque de veras es patético y ridículo que estuvo 30 años prometiéndolo o amenazando con que lo iban a tener. Irán, nada que ver. Bueno, después de 30 años de estar duro y dale, chingue chingue, ya merito lo van a tener. Pues ahora sí, Irán dijo, pues para que hablen con razón, güey, para que hablen con razón, les vamos a dar gusto. Y pues si quieren, pues ahora sí, vamos a hacer nuestras armas nucleares. Y a ver si así lo piensan 2 veces de estarnos chingue y chingue y chingue y dejan de estar molestando. Además, es muy claro que un país con armas nucleares, digo, ya hay antecedentes, ¿no? Es dejado en paz, literalmente. Si no, pregúntenle a Corea del Norte. A ver, ¿quién se mete con Corea del Norte? Digo, los gringos, por ejemplo. ¿Ustedes creen que se meten con Corea del Norte? No se meten con ellos. Más allá de que sea una dictadura y que sea unipersonal, o sea, el problema no es ese. Porque para el caso hay muchas, ¿no? Si no, pregúntele a Arabia Saudita. ¿O qué? ¿Es muy democrática Arabia Saudita? No, la diferencia es que es aliado de Estados Unidos. Corea del Norte está completamente enfrentado a Estados Unidos. Es su enemigo, literal. Pero que los gringos no pueden hacer nada. Ni le tocan con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque Corea del Norte tiene armas nucleares. Y no dudaría en utilizarlas en contra de Estados Unidos. Así que se les hizo así. No por nada, el presidente Lula da Silva de Brasil, ya declaró que su país debería incrementar su capacidad de defensa. No sé si está hablando específicamente de armas nucleares, pero dice que es muy importante fortalecer la defensa de Brasil para evitar lo que le pasó al vecino Venezuela. Si es que ya vio lo que pasó con Venezuela, Lula, ni modo que no se ponga las pilas. Y lo mismo deberíamos estar pensando nosotros, aunque nuestra política internacional es muy dura, muy fuerte en relación a la cuestión pacifista, a la cuestión del respeto a los otros países, la soberanía nacional, desde el punto de vista de la doctrina Estrada, de la defensa pacífica, no de militarizar al país para, pues como, no sé, pero pues ya se ve claro con Corea del Norte y con Brasil y con lo que ha estado haciendo Donald Trump, que no están dejando otro medio más que si me atacas, te va mal, porque tengo la capacidad de defenderme y de atacarte a ti. Y así es, de una manera primitiva, prehistórica, absurda, ridícula, es completamente estúpida. Pero bueno, así, eso es lo que está dejando este desgraciado señor orangután naranja. Bueno, vámonos con Estados Unidos, amigos, pasando a otro tema, está desesperado, tan desesperado, ya después les voy a hablar de lo que pasó con China en su visita a China, pero está muy desesperado con la cuestión que está pasando en Irán, que ve que no gana y que no hay manera de controlar el estrecho, de abrir el estrecho de Hormuz y de usarlo a su antojo, está cerrado para ellos. Y pues decidió Estados Unidos cercar con un submarino nuclear el Peñón de Gibraltar. Para que ustedes tengan una idea, no sé si lo sepan, pero el Peñón de Gibraltar, pues es un peñón, es una isla, una cosa así, que está en la mera punta de lo que es el Mediterráneo y que prácticamente es la salida del Mediterráneo al Océano Atlántico. Entonces Estados Unidos puso un submarino nuclear con una demostración de fuerza y de soberbia para pues bloquearlo o amenazar con bloquearlo, para evitar el paso, la salida de barcos por el Mediterráneo, que salgan del Mediterráneo hacia el Océano Atlántico por ese paso de Gibraltar, que es la salida del Mediterráneo al Atlántico, básicamente, entre África y España. Entonces, pues está muy desesperado, ya para que llegue a esos niveles se va a meter en grandes problemas con una gran cantidad de países de Europa, por el hecho de hacer esto. Bueno, vámonos con el siguiente tema, que ya era prometido desde la semana pasada, desde hace varios días, desde hace 3 días.
Trump estableció el Día de la Victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero omitió pequeñísimo detalle de que fue la Unión Soviética la que ganó la Segunda Guerra Mundial de facto. Quien ganó la Segunda Guerra fue, y chéquenlo en la historia, chéquenlo, no en el cine gringo, evidentemente, no en Hollywood, chéquenlo realmente en las redes sociales, en los libros de historia verdaderos, balanceados, independientes, quien ganó, y en los datos duros, los datos de cómo ocurrieron las cosas, ya vamos a platicar ahorita de este tema, quien ganó realmente la guerra fue la Unión Soviética, y la Unión Soviética ha estado celebrando este Día de la Victoria, de la Gran Guerra, le llaman ellos la Gran Guerra, el Día de la Victoria, desde que terminó la Gran Guerra. Pues yo imagino que desde el 45, 46, cada año se celebra el 8 de, creo que fue el 8 de mayo, se celebra el Día de la Victoria. Bueno, o el 9, no estoy seguro, ya se me fue. Creo que, pues el 8 de mayo, aquí lo dice. Bueno, el presidente estadounidense firmó un decreto que establece el 8 de mayo como el Día de la Victoria de Estados Unidos sobre la tiranía y el mal en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el legendario desembarco en las playas de Normandía hasta la gélida y dura defensa durante la batalla de las Ardenas, el coraje de incontables soldados estadounidenses impulsó la causa aliada a través de los desiertos del norte de África y los bosques de Europa Occidental hasta que las fuerzas del régimen nazi se derrumbaron. Eso dice el documento publicado por la Casa Blanca. El documento, sin embargo, no dice, y ahí les van los datos duros, el documento gringo no dice que fue el Ejército Rojo y los partisanos soviéticos los que causaron el 80% de las pérdidas humanas de la Wehrmacht. La Wehrmacht era el gran ejército nazi. El 80% de sus pérdidas fueron causadas por los rojos, por el Ejército Rojo y la Unión Soviética. Número 2, fue el Ejército Rojo el que le asestó a la Wehrmacht sus mayores derrotas. Y ahí les van, ¿a qué me refiero? Bueno, la batalla de Moscú, desde donde las tropas nazis fueron detenidas por primera vez desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahí fueron detenidas por primera vez. La siguiente, la batalla de Stalingrado, donde las tropas nazis sufrieron su mayor derrota en toda la guerra. En términos numéricos, en términos de armamento, en términos de tanques, fue la mayor derrota de los nazis, la batalla de Stalingrado. Fue apoteósica realmente, le dieron una buenísima, y fue el inicio de la catástrofe, el inicio de la derrota alemana, fue la batalla de Stalingrado, y la batalla de Moscú. La batalla de Kursk, la mayor batalla de blindados de la historia, ahí sí fue específicamente de blindados, tras la cual las tropas nazis perdieron toda iniciativa estratégica y no hicieron más que retirarse hasta el final de la guerra. De ahí para el Real fue un retirada de los nazis hacia atrás, de regreso a Berlín, de regreso a su territorio. La operación Bagration, durante la cual el Ejército Rojo quebró las defensas alemanas y eliminó los últimos residuos de la Wehrmacht, y dejando la defensa del Tercer Reich en manos de escasas unidades dispersas, que ya fue el chisito, digamos, lo decía, aquí decimos en Tabasco el chisito, o sea, el residuo, digamos, así lo decimos nosotros aquí. Y finalmente la batalla de Berlín, que bueno, no poca cosa, pero ¿quiénes llegaron primero a Berlín? A ver, ¿quiénes liberaron Berlín? ¿Quiénes liberaron la mayor parte de los campos de concentración? De Polonia, de la República Checa, todo ese lado. Pues los rusos. La batalla de Berlín, donde el Ejército Rojo tomó la capital nazi. Ya los gringos y los ingleses, los franceses llegaron después, pero quienes tomaron, dominaron, controlaron y sometieron la capital nazi fueron los rusos. Comparada con cualquiera de esas operaciones, todas ellas exageradas por la propaganda, las batallas de Normandía
o de las Ardenas, que fueron exageradas por la propaganda de Hollywood, parecen unos ejercicios militares de menor intensidad, bastante poco impactantes para el régimen nazi. Cuando tuvo lugar el famoso desembarco de Normandía, las tropas soviéticas ya casi habían culminado la operación Bagration e iban sobre Berlín. Eso que les quede claro, y esto es algo que no se dice mucho, no, de hecho no se dice, o sea, los gringos jamás lo reconocen, pero lo voy a repetir porque vale mucho la pena darse cuenta de esto. Ellos hablan mucho del desembarco en Normandía, ¿no? O sea, la gran victoria porque desembarcamos y de ahí para el Real hacia Berlín. Cuando ocurrió el desembarco en Normandía, las tropas soviéticas ya habían casi culminado la operación Bagration, ya iban sobre Berlín, ya iban en camino a Berlín. Así que, pues lo que tenía realmente de resistencia en el lado occidental, los nazis, eran las reservas, era lo menos fuerte, y pues los aliados tuvieron más facilidad para ir ganando terreno. Entonces, la ciudad de Berlín la habrían tomado los rusos sin la ayuda de los estadounidenses, los ingleses y los franceses, sin ningún tipo de ayuda. O sea, de todas maneras, tomaron Berlín y la tomaron antes de que llegaran los aliados occidentales, que quede claro. Bueno, vámonos con el siguiente tema, que es el de Mao, a ver si me da tiempo porque está un poco largo. Fíjense, China necesita 15 planes quinquenales para superar a Estados Unidos. Eso dijo Mao Zedong en 1955. Y en el año que estamos, el 2026, empezó el 15, o sea, el 15º plan quinquenal. El 15º plan quinquenal que había pronosticado Mao empezó en el 2026. Y él dijo, en 1955, Mao Zedong hizo una afirmación que hoy se vuelve casi profética. Dijo que China necesitaría alrededor de 15 planes quinquenales para alcanzar y superar a Estados Unidos. En ese momento, China era un país devastado por décadas de guerra, invasiones extranjeras y pobreza extrema. La industria moderna era limitada, gran parte de la población vivía en el campo y el país estaba muy lejos del nivel económico y tecnológico de Occidente. La razón por la que Mao habló de 15 planes quinquenales no fue casual. En la visión socialista, China de aquella época, el desarrollo no debía depender de ciclos electorales cortos ni de decisiones improvisadas del mercado, sino de una planificación estatal de largo plazo. Cada plan quinquenal establecía metas concretas para infraestructura, producción industrial, energía, educación, agricultura y tecnología. Mao calculaba que transformar un país agrícola atrasado en una potencia industrial requeriría décadas de acumulación material, organización estatal y expansión tecnológica. Su idea estaba profundamente ligada a la experiencia soviética y a la visión marxista de que el socialismo podía acelerar el desarrollo industrial mediante la planificación centralizada. Para Mao, China no podía competir con Estados Unidos en unos pocos años porque partían de condiciones completamente distintas. Por ejemplo, Estados Unidos ya era en ese tiempo la mayor potencia industrial del planeta, mientras China apenas comenzaba a reconstruirse después de la Revolución de 1949, la Revolución Cultural China. 70 años después, la discusión gira en torno a si aquella meta realmente se cumplió. China ya superó a Estados Unidos en varios indicadores clave. En manufactura, gracias mi querido Sema, gracias. China produce más que cualquier otro país del planeta y domina gran parte de las cadenas industriales globales. También superó a Estados Unidos ya en PIB por paridad de poder adquisitivo y se convirtió en la mayor potencia comercial del mundo en múltiples sectores. El avance también es visible en infraestructura.
China, por ejemplo, posee la red ferroviaria de alta velocidad más grande del planeta, con decenas de miles de kilómetros de líneas operativas que conectan prácticamente todo el país, mientras que Estados Unidos quedó muy rezagado en ese terreno. En energías limpias, China lidera la producción e instalación de paneles solares, baterías, vehículos eléctricos y capacidad eólica, además de invertir enormes cantidades en transición energética, incluso en patentes científicas y tecnológicas. China, para que ustedes lo sepan, ya supera a Estados Unidos en cantidad de solicitudes registradas, de patentes registradas anualmente, reflejando el enorme crecimiento de su capacidad de investigación y desarrollo. Lo más llamativo es que la frase de Mao refleja una lógica política muy distinta a la del corto plazo que domina a muchos países. La dirigencia china apostó por objetivos de largo alcance, pensados para varias generaciones, utilizando planes estatales continuos para construir industria, infraestructura y capacidad tecnológica. Independientemente de la postura ideológica de cada persona, y hay que dejarlo muy claro, ahí sí que no importa, es que el comunismo, es que el socialismo, independientemente de lo que la gente piense de la izquierda o del socialismo o de disque el comunismo, que pues no existe, pero en fin, independientemente de esa postura ideológica, el cambio histórico que experimentó China terminó siendo mucho más profundo de lo que gran parte del mundo imaginaba en 1955. Y la verdad es que, pues para los criticones del socialismo, pues China es una cachetada. Es una verdadera cachetada. En un en vivo de hace mucho tiempo, yo di datos duros en un comparativo, o sea, hice un comparativo y me parece que hay un TikTok sobre el tema, no estoy seguro, creo que sí. Creo que tengo un TikTok aquí en mi canal, chéquenlo, porque tiene un montón de vistas. Es un comparativo entre lo logrado, o la cuestión social, la cuestión industrial, la cuestión económica, en muchos aspectos, la diferencia entre China y Estados Unidos. Y creo que es en TikTok, así que es muy importante verlo porque vale la pena quitarse ya la careta, la venda de los ojos de esta manipulación que hacen de que no, que el socialismo es malo. Si fuera tan malo, China no estaría como está, ¿no? O Vietnam, por cierto. Por ahí hay una comparación que creo que no he puesto, y de hecho la voy a ver si la pongo para el lunes, ya me acordé, ya la tengo por ahí en algún lado, entre un país socialista y un país capitalista. Y para no hacer la comparación, que ya la hice entre China y Estados Unidos, es una comparación precisamente entre China y la India. Y la India, que es un país, el prototipo de un país capitalista, cuestión social, cómo está socialmente un país más poblado del mundo, los países más poblados del mundo. Uno de ellos es el representante del socialismo, que es China, y el otro, que es de los más poblados del mundo, los dos más poblados, el otro es un país pues, que ha llevado a cabo el modelo capitalista, que es la India. Entonces, ¿a quién le va mejor? ¿Quién está mejor en los indicadores económicos y sociales? ¿China o la India? Y creo que voy a hacer, no sé si haga un TikTok sobre el tema o hablo del tema en detalle, en desarrollo, pues más desarrolladamente en el en vivo del lunes. Así que acompáñenme y les voy a adelantar, porque ya me faltan 5 minutos, ya los últimos temas de la jaula dorada, de países idealizados como Suiza. Lo vamos a tocar el lunes. El primero de ellos es la jaula dorada de Trump en Pekín. Ya no me dio tiempo el día de hoy, pero vamos a hablar de cómo le fue a Trump en Pekín o en Beijing, como quieran decirle. Pues una cachetada con guante blanco que le dio Xi Jinping, diciéndole made in China, todo made in China. Realmente China domina ya y Estados Unidos es una franca decadencia.
lo vamos a ver en detalle con datos duros, como siempre, ustedes ya saben que así lo acostumbramos aquí, con datos duros les vamos a demostrar el lunes en la transmisión por qué pues ya a Trump regresó con Made in China en la frente, impresionado por China, de que ya domina, ya le quitaron el dominio de Estados Unidos. Lo vamos a mencionar el día lunes de manera detallada. También vamos a hablar, les decía yo, de que tenemos bien idealizados a países como Suiza, pero ¿qué tanto es cierto de esto? O sea, ¿por qué se idealiza tanto a países como China? ¿Realmente son tan chidos? ¿Son tan fregoncísimos? ¿Realmente son mejores que el resto del mundo por ser organizados, por ser limpios? ¿O hay otra cosa detrás para que tengan ese nivel de vida, ese nivel de orden, de limpieza, de desarrollo económico? ¿Hay otra cosa atrás? Bueno, vamos a hablar de esta cuestión de la idealización de Suiza. Y el tercer tema que vamos a tocar, aparte de otros que se formen parte de la transmisión, es el de Zelensky, este comediante que se convirtió en presidente de Ucrania y que desde el punto de vista de expertos, que les voy a dar su testimonio, datos duros, pues es la mayor desgracia que le pudo pasar a Ucrania. La verdad es que cualquier cosa hubiera estado mejor para Ucrania, menos tener esa clase de líder. Y les voy a dar los datos para que se den cuenta de que fue una pésima decisión de Ucrania el encumbrar a un individuo de esa calaña como líder de ese país. Y así le ha ido, y así le va a seguir yendo con Rusia, por esa abyección, por esa sumisión con Estados Unidos, por ese liderazgo tan patético o esa falta de liderazgo, ese monigote realmente títere, pelele, estúpido, que pretende ser un presidente de un país y que ha hecho verdaderamente el ridículo. Pero que además, pero por el otro lado, apoyó a la ultra fascista nazi de Ucrania, lo cual fue un suicidio para su país y para él mismo, porque los rusos, pues, si algo no van a permitir es tener nazis como país vecino, tener un país vecino dominado, controlado, gobernado por nazis, ¿no? Y digo, tiene razón, ¿no? Bastante sufrió Rusia en la Segunda Guerra Mundial para poder ganarle a los nazis, porque fueron ellos, como ya les dije hace rato, que ganaron, como para que permita que pues estén de vecinos de unos nazis que además pretenden atacarlos y pretenden tener armas con los que podían atacarlos. Entonces, pues les pone un estate quieto el presidente de Rusia. Con nosotros no van a jugar, nosotros no lo vamos a permitir, aquí no los vamos a aguantar y se van a tener que ir para atrás, los vamos a chingar, los vamos a fregar, los vamos a controlar, no vamos a permitir nazis en nuestra frontera, en nuestro país vecino, y háganlo como quieran. Bueno, amigos, este es el tema del día, los temas del día de hoy. El lunes continuamos, que tengan un excelente fin de semana, ojalá se diviertan, la pasen bonito, cuiden su familia, vean tele, échense una chela a mi salud, o unas. Se pronostican heladas este fin de semana, como dice el gran periodista Álvaro Delgado, que siempre me gusta su expresión. Gracias, mi querido José Miranda, gracias a Elizabeth Ledesma, gracias a Alfonso Ramos, a Ciro Manjarres, muchas gracias. Vamos a ver si saludamos a algunos. Henry Bastidas, a Juan, muchas gracias a Porfirio Pérez, a Alfredo Calderón, Sombra, a Alfonso Llanos, a MAG, a Coromoto 163, muchas gracias, al Gualajo, a Santiago Salazar, gracias, a Tío Leo, muchas gracias, Marzo, se llama, gracias a Marzo, gracias a José Costilla, gracias a Gadiel, gracias a Pedro Antonio, una estrella emergente, gracias Pedro Antonio, ojalá ya te has suscrito y todo, se los digo a todos los demás también, si no lo han hecho, suscríbanse en el canal de YouTube, allá en nuestro canal hermano de YouTube,
dense una vuelta. Somos la 4T Noticias, se llama el canal hermano, Somos la 4T Noticias, búsquenlo en YouTube, suscríbanse. José Secades, también muchas gracias. Gabriel López, muchas gracias. User 1135, Juan de Dios, buenas tardes, gracias. Buenas tardes a Silvia Pérez, muchas gracias también. Leo, muchas gracias. Vázquez, también muchas gracias. Olivia Romero de las Costillas, Manolete Félix, muchas gracias. A Jessy Bor, a Omar Navarro, muchas gracias. A 022379, muchas gracias. A Elizabeth Ledesma, muchas gracias. A Sérpico Romeo, a Mari, a Silvia Pérez Ay, a José Mendoza, muchas gracias. A Francisco Luis, a Marzo, ya te había saludado. Muchas gracias a Oscar Antonio R, muchas gracias a User5966, muchas gracias a mi amiguísimo Criollo, a User5966, a Nelly, muchas gracias a Juanito70, a Carlos Oliveras, a Pedro Antonio, Malibu 645, Aristeo Marcos, muchas gracias a Guillén Fonseca, a Olivia Romero, muchas gracias a Rudy, y ya no puedo irme para atrás, ya no puedo moverme de él aquí porque ya me pusieron el relojito. Bueno, ok, ni modo. Muchas gracias a todos. Les digo, recuerden que tenemos la transmisión el lunes a las 6:30. Les pido una disculpa, de verdad, sinceramente, hay veces que no puedo transmitir el día, que es la transmisión a las 6:30, pero normalmente tengo las transmisiones a las 6:30 de lunes a jueves, como el día de hoy. El día de ayer y el día de antier no pude hacer la transmisión, desafortunadamente, y yo puse un TikTok para avisarlo el día de ayer al menos, porque pues tenía yo visitas familiares que vienen fuera de México y tuve que atenderlos, entonces no pude hacer la transmisión. Desafortunadamente, pues son transmisiones en vivo, tiene uno que estar disponible y pues no pude estar disponible. Así que espero y me disculpen, espero que me entiendan, les agradezco mucho su permanencia aquí. No se pierdan los en vivo, de todas maneras. En cualquier caso, si no puedo transmitir, ya saben que lo aviso, trataré de avisarlo antes de que sea la transmisión. Trataré de poner una publicación en mi TikTok, aquí en una publicación chiquita de TikTok, para que ustedes estén enterados, revísenlo, si va a haber transmisión ese día, y en caso contrario, para que lo sepan, ¿no? Si no, pues ya saben ustedes que nos vemos al día siguiente, en la transmisión del día siguiente, ya sea lunes, martes, miércoles o jueves, cualquier día que caiga. Ya saben que son a las 6:30 las transmisiones. ¿Y qué más les iba yo a decir? Se me está olvidando algo. Que les iba a decir. Ay, no sé, no me acuerdo, fíjense. Otra cosa les iba a mencionar. Bueno, les aviso entonces cuando no, voy a tratar de avisarles cuando no haya transmisión en vivo. Ah, sí. Y cuando, por ejemplo, tengamos, cuando ustedes no hayan visto la transmisión en vivo y sí la hayamos pasado, pues ustedes no se hayan enterado por alguna razón y no lo vieron, ya saben, dense una vuelta al canal de YouTube, porque allá los estamos grabando, las transmisiones, y si ustedes por alguna razón no pudieron ver la transmisión del día, pues pueden lanzarse al YouTube y verla grabada en el YouTube. Y aprovechen, una vez que lo hagan, por favor, si van y ven la transmisión en vivo, pues suscríbanse, dense una vuelta, de todas maneras dense una vuelta si no lo han hecho por el YouTube, si quieren exclusivamente para suscribirse, nada más para apoyarnos con la suscripción. Si no quieren ver las transmisiones grabadas ahí, porque ya las ven aquí en vivo, no hay problema, pero dense una vuelta y suscríbanse para que nos apoyen por ese lado, para que subamos el número de suscriptores. Con eso nos harían un gran favor, nos llegaríamos a la meta de suscripciones, que es muy importante tenerla, porque pues con eso ya empezamos a cotizar ahí en el YouTube. Así que ojalá nos apoyen por ese lado. Esa es la mejor manera como nos pueden apoyar, la verdad. No es que no nos apoyen aquí. Agradecemos mucho que estén en todas las transmisiones en vivo. Agradecemos considerablemente que nos den likes, que nos den tap en la pantalla para darnos esos fabulosos likes, esos corazones. Agradecemos mucho también que compartan el en vivo para que más gente se entere, para que más gente asista, acuda a las transmisiones en vivo y para que más gente pues sea parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias, igual que ustedes ya. Pero pues qué mejor que ser parte de la comunidad, tanto en TikTok, aquí como estamos en la transmisión,
como también en YouTube. Y si son parte de la comunidad en YouTube, pues sean los suscritos para que vean los en vivos anteriores, si pueden, si quieren, si se perdieron alguno, pero sobre todo para que nos apoyen de esa manera, siendo parte de la comunidad, suscribiéndose al canal. Así que subamos ese número, échenos la mano, subamos el número de suscriptores. Yo sé que pueden. Yo sé que pueden ustedes, yo sé que nos van a apoyar, seguramente nos van a apoyar con las suscripciones, así que dense una vuelta ahora que este fin de semana, este es viernes, sábado, domingo, cuando no tengan nada que hacer, cuando estén desocupados, en lugar de ver fútbol, en lugar de ver otras cosas, o cuando estén en un ratito libre, dense una vuelta por YouTube, visiten nuestra página, chequen los videos, pero sobre todo suscríbanse. Con eso, de verdad, lo vamos a agradecer mucho y nos van a dar un súper apoyo. Así que nos vemos el próximo lunes. Pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho, cuiden a su familia y descansen hasta el lunes a las 6:30. Bye. Cuídense mucho.